Bueno, ¿cómo están, compañeros, compañeras? A ver, creo que a lo largo del plenario, de todo lo que hemos venido escuchando, queda claro que la pregunta no es por qué no lo podemos hacer, sino cómo hacemos lo que es imprescindible que hagamos. No tenemos opción. No, tenemos que hacer lo que nos comprometimos a hacer en el escenario electoral de hace 2 años atrás, y no hay posibilidad de hacer otra cosa, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, representar los intereses de los sectores populares en la Argentina, defenderlos, acompañarlos, ser parte de esa simbiosis, porque o somos eso o no somos nada. No hay una opción identitaria ahí. O somos eso o no somos nada. ¿Y qué es defender los intereses de los sectores populares en la Argentina? Básicamente, llevar adelante y comprometernos con un modelo económico de crecimiento con distribución, pero no con una lógica de una nueva teoría del derrame, en donde primero está el crecimiento y después está la distribución. Porque lo que se sabe es que en esa temporalidad, en donde se parte, esas dos partes quedan separados, el riesgo que tenemos es el del cuento del chino, ¿no? Del cuento del tío, que primero haya crecimiento y que la distribución no venga nunca, porque sería como una nueva modalidad de pensar la teoría del derrame. Entonces, me parece que defender, expresar, ser parte de los intereses populares en la Argentina es poner en una misma dimensión, en una misma temporalidad, crecimiento y distribución. Cualquier otra cosa tiene riesgos enormes. Y me parece que hay toda una cuestión que se discute en términos de lo que podríamos llamar el posibilismo, que me parece que hay que tomárselo en serio como discusión política y como discusión conceptual. Porque, a ver, los factores de poder disciplinan, porque si no, no existirían los grandes medios concentrados, los grandes grupos económicos, la política de palacio que se termina acostumbrando a una especie de institucionalidad cómoda, ¿no? Bueno, todo eso disciplina. ¿Y cuál es el producto de la disciplina? La delimitación del campo de lo posible. ¿Y cómo se define el campo de lo posible? Como aquella lógica que no molesta a los factores de poder. Entonces, me parece que ese continuum que muchas veces se construye entre lo disciplinado, lo posible y la no molestia, es necesario desarmarlo, básicamente por una cuestión básica, que el peronismo es y será indisciplina. Cualquier idea de pensar un peronismo o un movimiento nacional y popular no disciplinado es un espacio que en principio se acomoda a esa gramática boba en donde terminamos metiéndonos sin querer en la cuadrícula que nos han preparado para que nosotros nos metamos. Es ese lugar disciplinado que efectivamente no molesta. Yo creo, si hay algo que nos tiene que preocupar es cuando no molestamos. Hay una lógica estructural de la política que supone que es siempre cálculo más audacia. Nosotros estamos condenados a la audacia. Y lo miro a Horacio González. Estamos condenados a la audacia. Estamos condenados a la indisciplina. Entonces, eso refiere ya no a una agenda de gobierno, porque nos podemos poner más o menos rápidamente de acuerdo en muchas de las cosas que hay que hacer. Ahora, además hay que ponerse de acuerdo en cuál es la lógica identitaria, cuál es la lógica, cuál es la energía que ponemos en juego, cuál es la identidad que ponemos en juego, en términos de cuánto estamos dispuestos a indisciplinar, cuánto estamos dispuestos a enojar, cuánto estamos dispuestos al conflicto y cómo estamos dispuestos y cuánto estamos dispuestos a molestar. Y eso me parece que es tan importante como tener una agenda común de trabajo. Es tener una agenda acerca de lo que somos, en términos de hecho maldito del país burgués, que no tiene que
asustarnos decirlo. Porque eso es también el campo de la indisciplina, en donde se termina generando una situación en donde la derecha se indisciplina y nosotros cada vez nos disciplinamos más. Bueno, esa relación entre indisciplina de la derecha y disciplina nuestra nos lleva al desastre. En relación con esto, digo, me parece que una de las cosas que también me parece que sería interesante pensar es aquella que hace que la lógica termine siendo conversar arriba y presionar hacia abajo, cuando la lógica dominante debe ser conversar abajo y presionar arriba. Me parece que este plenario, si hay una de las cosas que me parece que hay que darle vueltas, esa es que nosotros no podemos caer en la lógica de conversar arriba y presionar abajo, sino que la lógica es una lógica invertida en donde tenemos que conversar abajo, esto que estamos haciendo, para poder presionar arriba. Y para terminar, esto también tiene que ver con un término que todo el tiempo aparece, que es el de las relaciones de fuerza. Si tenemos relaciones de fuerza o no tenemos relaciones de fuerza para hacer una cosa o para hacer la otra. Es notable, pero yo lo que me parece es que en lugar de hacerse la pregunta por las relaciones de fuerza, la pregunta que tenemos que hacer no es por qué no usamos las fuerzas que tenemos, por qué no ponemos en movimiento las ideas, las imágenes, los conceptos de esas fuerzas que ya no tenemos que preguntarnos si están o no están, porque están todos nosotros acá, esta fuerza está y hay mucho más fuerza. Estos plenarios podrían multiplicarse en todo el país y, sin embargo, por la pandemia y por otros factores, esa movilización no se terminó produciendo. Bueno, me parece que las fuerzas se producen cuando se las movilizan, porque si no, no queda claro. Porque uno dice, no dan relaciones de fuerza. Bueno, ¿y dónde se construye la relación de fuerza? ¿No? Bueno, en principio las fuerzas nacen cuando se las movilizan. Las fuerzas se construyen, se instituyen cuando efectivamente se va produciendo un movimiento. Entonces, yo diría, a mi juicio, que no es solo preguntarse por las medidas que llevaríamos adelante, sino me parece que también hay que preguntarse por cómo es el modo de constituirnos en una fuerza que crezca, para que no pase esto, que la derecha cada vez se autoriza a decir más cosas y nosotros cada vez nos desautorizamos más a decir menos cosas. La derecha se autoriza a decir cada vez más cosas y nosotros cada vez nos quitamos autoridad para decir más cosas. En ese sentido, y teniendo aquí a la imagen de Horacio González, que estuvo todo el tiempo ahí detrás del plenario, yo lo que siento y lo que creo que sienten cada uno de los que estamos acá, de las compañeras y los compañeros, es que es necesario multiplicar estos plenarios, que es necesario ir por más. El peronismo, el movimiento nacional y popular, no es la disciplina, es la indisciplina, es el desborde, es la búsqueda de lo que todavía no está. Es la búsqueda es el funcionamiento entre la frontera de lo posible y lo imposible. Entonces, en ese sentido, yo voy a, ya que me estoy planteando que hay que autorizarse, me voy a autorizar, y me voy a autorizar en serio, porque me voy a autorizar dejándole una pregunta aquí al diputado Máximo Kirchner, que está allí, adelante. Y yo lo que le pregunto al compañero es, ¿qué hacemos con el tema de la relación de fuerzas? O sea, ¿cómo construimos, cómo nos involucramos cada vez más, pero con qué lógicas para efectivamente construir una relación de fuerza que nos permita evitar un hecho trágico para la Argentina y para cada uno de nosotros y para cada uno de los habitantes de este país, que sería que la derecha en cualquiera de sus variantes o todos juntos ganaran las elecciones en la próxima elección? Entonces, le dejo la pregunta aquí al compañero en esto de autorizarnos, por ejemplo, a hacer preguntas.